El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y la Dirección de Turismo presentan Sucre, el último secreto por descubrir. La ciudad tiene historia en sus calles, museos, fastuosas fachadas, portones, escudos y torres de sus templos. Notable atractivo es la Plaza Pedro Ansúrez, donde se fundó la Villa de Plata. Desde su mirador se aprecia la belleza de la ciudad blanca de América. La Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, fundada en 1624, se constituyó en cuna donde se forjaron los ideales de la emancipación americana. Caminando por el centro de la ciudad, uno no puede evitar el quedar impactado por la bella Plaza 25 de Mayo. A su alrededor encontramos la Catedral, el Gobierno Municipal de Sucre, el Palacio de la Gobernación y la famosa Casa de la Libertad, que formó parte del edificio de la universidad y convento de los jesuitas. La capilla privada de esta orden se convirtió en el aula magna donde se firmó el Acta de la Independencia el 6 de agosto de 1825. Sucre tiene marcada preferencia por el arte y la música. Con donaire y garbo se baila la tradicional cueca y el bailecito. A media mañana, infaltables son las empanadas tradicionales y los exquisitos chorizos. Dominan la ciudad sus hermosos templos. La iglesia de San Lázaro remonta a su construcción a pocos años después de la fundación, siendo por entonces su iglesia mayor. La catedral, de estilo renacentista, fue enriquecida posteriormente con agregados de estilo barroco y barroco mestizo. Impresionante es su alta torre coronada en la cima con un enorme reloj de 4 esferas. La capilla de la Virgen de Guadalupe cobija en su interior el lienzo de la patrona de Sucre, pintado por Fray Diego de Ocaña, hoy reforzada con una plancha de plata dorada, dejando la pintura original solamente los rostros y las manos de la Virgen y el Niño. Todo el manto y vestimenta están cubiertos con perlas, diamantes, rubíes, brillantes, esmeraldas y topacios, donadas por los fieles desde el siglo XVI. La iglesia de la Merced destaca por sus almejas, que presenta en los laterales de la parte superior del techo, así como su espadaña que corre paralela a la nave mayor. San Felipe de Neri parece una fortaleza inexpugnable, construida con piedras provenientes de las canteras del Cerro Churuquella. Su techo está flanqueado por 2 torres octogonales, por cuyas terrazas se puede dar un paseo y contemplar un espléndido panorama de la ciudad. Hermosa es la iglesia de San Francisco. Su altar mayor es tallado y dorado a la hoja, su artesonado de madera cedro de estilo mudéjar. Una de sus 2 torres cobija la histórica campana de la Libertad, que llamó a arrebato a los revolucionarios de mayo de 1809 a participar en el movimiento social que la historia reconoce como el primer grito de independencia en tierra americana. San Miguel es el antiguo templo de los jesuitas, cuya imponente torre colinda con la Universidad de San Francisco Javier. Santa Mónica, en su portada muestra su estilo barroco mestizo indigenista, con características únicas. El templo de San Agustín, en el altar mayor, luce una inmensa pintura del italiano Rollini, representando a María Auxiliadora. La capilla de la Rotonda fue mandada a construir por el presidente de Bolivia, don Manuel Isidoro Belzu, al final de la Alameda, en gratitud a la Virgen del Carmen, que milagrosamente le salvó la vida.
En Sucre existen parajes donde el tiempo parece haberse detenido. Inmutables se mantienen algunos monasterios de clausura, caso del convento de Santa Teresa y el de Santa Clara, que permiten el ingreso de visitantes a la segunda planta de su patio principal, donde el trabajo de expertos ha descubierto bajo un posterior blanqueado de cal hermosos murales. El convento de Nuestra Señora de Santa Ana del Monte Sión posee una iglesia de una sola nave, constituida por un pórtico de pilastras que reciben un frontón triangular. A los costados se alzan 2 torres. En su interior se encuentra la sillería del coro del siglo XVII, tallada en cedro, perteneciente a la escuela altoperuana. El convento consta de 3 claustros. Actualmente también funciona como museo, donde se puede apreciar pinturas y obras religiosas. Su primer patio es de arquería inclinada. Impresionante es el cedro milenario de inmenso diámetro y gigantescas proporciones. Creencias señalan que el girar en torno a él cumplirá los deseos más anhelados. El Museo de Santa Clara ostenta un conjunto de obras, pinturas y esculturas anónimas, muebles, platería, diversos objetos de uso litúrgico e instrumentos musicales, entre los que destaca un impresionante órgano del siglo XVII. El Museo Eclesiástico atesora una colección destinada al culto religioso, con custodias y cálices de oro con incrustaciones de piedras preciosas, cruces, pectorales e incensarios. La Pinacoteca presenta obras de autores europeos como Viti y Zurbarán y pintores originarios como Holguín, entre otros. Los museos charcas se encuentran instalados en la Casa del Gran Poder. El Museo Antropológico Arqueológico permite apreciar la cronología cultural prehispánica de Chuquisaca, artefactos líticos, armas y herramientas. Impresionan en la sala de antropología cráneos y momias prehispánicas. La Galería de Arte Moderno y Contemporáneo exhibe pinturas de notables artistas bolivianos y latinoamericanos. El Museo Costumbrista, conocido como la Casa Dehesa, recrea la vida doméstica de Sucre de antaño. El Museo Valenzuela atesora muebles de diversos estilos, espejos biselados, esculturas en mármol, alabastro y bronce, arañas de bacará y cristal de roca, así como finísimas piezas de cristal de Murano y jarrones de porcelana. El Cementerio General de Sucre es un verdadero patrimonio histórico y uno de los atractivos turísticos que merece la atención de los visitantes. El orden y la armonía constructiva predominan en ornamentados mausoleos, sepulcros suntuosos y jardines con añosos árboles, poblando el espacio que alberga a importantes personajes de las artes, ciencias y la historia. Desde el siglo XIX, Sucre empezó a introducir nuevos estilos arquitectónicos, adornando la ciudad con mansiones, obeliscos, arcos de Victoria e incluso una réplica pequeña de la Torre Eiffel, traduciéndose en una clara muestra de la influencia francesa. El Teatro Gran Mariscal de Ayacucho, denominado en sus inicios Teatro Lírico, conlleva elementos decorativos del estilo Art Deco y clasicista. El imponente edificio de la Corte Suprema de Justicia fue concebido al estilo neoclásico, bajo los cánones del academicismo francés. Hermoso y de gran extensión es el Parque Bolívar, conocido antes como la Alameda o el Prado. Fue modificado a mediados del siglo XVII. Muchas de las edificaciones de esta época fueron construidas por el célebre arquitecto Camponovo. El Palacete del Guereo, concebido como una quinta campestre, a la manera de una villa italiana, es la única edificación aislada con 4 fachadas que puede encontrarse en la ciudad. Su propietario fue el presidente Mamerto Urriola Goitia. Esta edificación, adquirida por el gobierno municipal con su respectiva implementación, se convertirá en la Casa Internacional de la Cultura. A su planta principal se accede por un pórtico con columnas, desemboca en un patio interior con vista al mirador octogonal que se eleva sobre la sala de estar. ¿Verdad o fantasía?
Se escuchan ruidos, puertas que se abren o cierran sin motivo. Las arañas se mecen en lo alto, sobresalta el movimiento de muebles o baúles. ¿Serán estos simplemente cuentos propios de castillos o palacetes? El Castillo de la Glorieta, uno de los más curiosos edificios del periodo republicano, mandado a construir por los príncipes Francisco de Argandoña y Clotilde Urioste de Argandoña. Es un conjunto de cuerpos diferentes, cada uno de ellos realizado en un estilo distinto. Sobresale una torre octogonal románica coronada con un mirador de cristales, un cuerpo de alturas bizantino, un pórtico árabe de arcos polilobulados. Por otro lado, se adosa una capilla con campanario gótico. Los jardines fueron construidos a la manera de los célebres de Versalles en Francia. Al oeste de la ciudad de Sucre, en el distrito rural 8, la oferta de atractivos es variada, una combinación de naturaleza, etnografía, cultura y arqueología. En la zona Jalcachuta se pueden observar culturas vivas que conservan auténticas sus tradiciones, costumbres y cultura en general. Se caracterizan por su identidad propia traducida en su música, danzas y vestimenta. Cada ocasión amerita el uso de instrumentos musicales específicos de acuerdo a la temporada, como agradecimiento a la Pachamama por la floración de sementeras, cosechas u otros. Propio de la temporada de carnaval es el erque. El traje es de gran belleza con prendas de fino tejido. El sombrero jalca está casi perdido, en medio de lanas multicolores que lo adornan como muestra de la sobresaliente actividad textil a la que se dedican. Estos tejidos figuran entre los más bellos de Bolivia. Se caracterizan en el plano de la expresión, del diseño, como fluido continuo con contornos quebrados y una percepción confusa con seres humanos y animales salvajes indómitos. A la distancia es impresionante el sinclinal de Maragua. El paisaje de la zona varía de acuerdo a su altura. Mientras Chaunaca y Tumpeca se ven plenos de verdor, Potolo, Maragua y Quilaquila muestran colores grises más dominantes. Aquí, el visitante cuenta con confortables cabañas construidas con arquitectura vernácula, gozando de los servicios de hospedaje y alimentación. En las proximidades de la ciudad, gracias al relieve geográfico, se han implementado deportes extremos como el escalar en roca o la práctica del parapente. En Sucre, los yacimientos paleontológicos contienen una riqueza insuperable. El yacimiento paleontológico de La Calancha, con una edad aproximada de 475 a 458 millones de años, muestra sedimentitas que contienen marcas de oleaje conocidas como ondulitas. Estas huellas, o más correctamente agujeros de planchón, son de tamaños variables sin ninguna secuencia lógica. Poseen caprichosas formas de texturas sedimiológicas, conocidas como loadcast o marcas de carga en el fondo acuático. El yacimiento de Rumirumi presenta una gran cantidad de fósiles típicos perteneciente al Devónico, inferior a la formación Icla, tales como crinoideos, los conulados y los trilobites. El yacimiento de huellas de dinosaurios del Cerro de Churuquella, descubierto por la Sociedad Científica Universitaria de Paleontología, fue validado por el especialista del Museo Paleontológico de Neuquén, Argentina. La secuencia de hallazgos paleontológicos permitió vislumbrar una posible correlación entre los niveles portadores de huellas del Farallón de Calorco y los cerros Sica, Churuquella y localidades intermedias, pudiendo corresponder a la misma formación geológica, implicando un yacimiento de huellas fósiles de gigantescas dimensiones.
El yacimiento de huellas de dinosaurio de Calorco es considerado el yacimiento más grande del mundo descubierto hasta ahora. Alrededor de 5.000 impresiones de dinosaurios de 332 especies se hallan distribuidas en un enorme farallón. A unos 300 metros se distingue el sorprendente Parque Cretácico Municipal, un complejo turístico único que hace gala de extraordinarias réplicas paleontológicas elaboradas con el mayor rigor científico, en uno de los más auténticos escenarios naturales. Genuinos dioramas de abelisaurios, dinosaurios, iguanodontes, titanosaurios y muchos otros hacen de este insólito recorrido una aventura inolvidable. Al pie del Yuruquén ya creció mis años feliz, la Recoleta y el Sica Sica. Ven a Sucre, te esperamos con los brazos abiertos. Sangre la dicha de regalarte esta cueca, de cantarte tierra hermosa, mi Sucre tú eres la gloria. De cantarte tierra hermosa, mi Sucre tú eres la gloria.